El día miércoles de esta semana comenzó en el Senado de la Nación Argentina el debate en comisiones del proyecto para crear un fondo para cancelar la deuda con el fondo, es decir, con el Fondo Monetario Internacional. Tuve oportunidad de participar como expositora, desde ya exponiendo números que hacen a la importancia de recaudar dólares, no pesos, recaudar dólares para poder pagar esa deuda y que esa deuda no caiga sobre el conjunto del pueblo argentino, que por cierto no solo no se vio beneficiado, sino que además pagó las consecuencias de un plan económico que fracasó. Les propongo, en esta sucesión de placas con información, ir contándoles el por qué este proyecto es relevante y cuáles son los problemas que finalmente tenemos que resolver las y los argentinos en este mundo desigual. Deuda. Argentina tiene, este dato además, comienzo por acá, lo pueden ir a buscar ustedes si quieren. Está en la página web del Ministerio de Hacienda, en la Secretaría de Finanzas, ponen presentación gráfica y les va a aparecer que la deuda al tercer trimestre 2021, es decir, del año pasado, el último dato disponible, es el 82,2% del Producto Bruto Interno. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible? Si ya tuvimos una reestructuración en 2020 con los privados, si ya tuvimos incluso la renegociación con el fondo, ¿por qué la deuda sigue pesando prácticamente más del 80% del PBI? Bueno, porque no se resolvió el peso de la deuda sobre el producto. Eso sigue ahí. La solvencia sigue estando en discusión, la solvencia argentina para repagar esa deuda. Lo que sí en todo caso se resolvió es la posibilidad de pagarla de una manera más sostenible, con un plan de pagos que haga que sea posible hacerlo, discutible en el caso del fondo, por cierto, esa sostenibilidad en el acuerdo. El 74,1% de la deuda que tiene Argentina está en moneda extranjera. No hay manera de pagar la deuda solamente haciendo ajuste de déficit fiscal, que por cierto puede ser una medida que contribuya a ordenar la macro, de la misma manera organizar mejor las transferencias del Banco Central al Tesoro, pero solamente juntando pesos no pagamos la deuda, haciendo el ajuste local no alcanza. Necesitamos los dólares, los pesos y los dólares, las dos cosas. No lo digo para los liberales que dicen que el problema en Argentina es la brecha fiscal. El problema en Argentina es la brecha externa, en primer lugar, porque tenemos además una brecha externa agravada por el endeudamiento. Avancemos. Esta es la foto de la Argentina de hoy. Los números del periodo anterior, permítanme decirlo porque ayer y antes de ayer hubo discusiones en relación a si efectivamente la deuda había financiado la fuga. Volvemos a discutir cosas que a mi criterio todos ya sabemos, pero vamos a repasar nuevamente. La formación de activos externos, es decir, la formación de activos en moneda extranjera, fue de 86.000 millones de dólares en el periodo 2016-2019. ¿Saben cuánto fue el superávit comercial en castellano? ¿Saben cuánto fue la diferencia de dólares que pudimos obtener los argentinos de manera genuina por exportaciones menos importaciones? Solamente 6.000 millones de dólares. ¿Pudieron haber salido los dólares del superávit comercial? Claramente no. Claramente no salieron de ahí. ¿De dónde salieron los dólares para financiar esto? Del endeudamiento, que fue de 200.000 millones de dólares en el mismo periodo. Yo remarco, el stock de deuda aumentó en 100.000, las emisiones de deuda fueron incluso más elevadas y, por cierto, permítame agregar este dato, solamente un 52%, 52.000 millones de dólares se heredaron del periodo anterior que salieron para pagar de los 200.000 millones, es decir, el 26% se pagó de deuda del gobierno anterior, no las 2/3 partes o el 67% como han planteado algunos senadores e incluso también diputados. Lo quiero aclarar porque si no termina de entenderse qué se hizo con la deuda. La deuda financió la formación de activos externos. Y ahora sí, nos acercamos a la discusión del proyecto. ¿El proyecto qué dice? Hagamos un fondo en donde quienes han evadido, es decir, tienen dólares, activos, cuentas, depósitos, inversiones, lo que fuere, en el exterior sin declarar, se avengan a declararlo y aporten en dólares a ese fondo con alícuotas que van del 20 al 50%. ¿Cuál es la base para pensar que esto es posible? Bueno, en el blanqueo de Macri del 2017 había 113.000 millones de dólares que se declararon, aunque no lo puedan creer, había sin declarar en Argentina, 113.000 millones de dólares, en Argentina no, por argentinos en el exterior, por personas humanas. Bien, hoy si uno va a las bases de información que tiene el AFIP, en realidad se encuentra con 60.000 millones de dólares declarados. ¿Cómo puede ser? Si el blanqueo de 2017 permitió aumentar la base imponible y por ende recaudar mejor de bienes personales sobre una base más amplia, ¿por qué esa base se achicó ahora? Bueno, esa es la pregunta.
Ese es el interrogante. ¿Dónde están los bienes que supuestamente estaban declarados y ya no están más declarados? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Lo que se declaró en el blanqueo de aquel año, del 2017, es todo? Porque la posición de inversión internacional, que es una cuenta del INDEC que te indica cuántos dólares tienen los argentinos en el exterior, dice que, más o menos, hay unos 238.000 millones de dólares que tienen argentinos que podrían estar sin declarar, algunos pueden estar declarados, en el exterior. Es decir, el universo es más grande. Podría ser que, a pesar del blanqueo que existió en el 2017, todavía existan bienes, inmuebles o bienes líquidos, activos líquidos, sin declarar. Esa es una hipótesis de trabajo. Es una hipótesis de trabajo sobre la cual tiene que avanzar, en este caso, el Senado y la Comisión Bicameral entre Diputados y el Senado para la investigación de deuda, que, por cierto, también tiene en este proyecto la facultad de ser contralor, es decir, de auditar que efectivamente los fondos en el exterior se declaren. Vamos a avanzar con otro dato que me parece importante sobre el blanqueo 2017, porque ustedes podrán pensar, ¿y cómo hacemos para encontrar esto? Porque es un universo muy grande, el mundo es muy grande. Bien, es cierto. Ahora, si nos fijamos qué pasó en ese año, en un 87% de los bienes que se declararon, que les dije, de las personas humanas, que los tenían sin pagar impuestos ante el fisco, ¿saben dónde estaban? En 4 lugares. En Estados Unidos, en Suiza, en Islas Vírgenes, que depende de la corona británica, y en Uruguay. Es decir, no hay un océano infinito, inmenso. Hay, yo diría, podemos contar con los dedos de una mano la cantidad de países con los cuales hay que trabajar en la transparencia, trabajar en el intercambio de información. Quiero ser clara con esto. Sin el apoyo de los Estados Unidos, que por cierto tiene un discurso que persigue el lavado, que persigue la evasión, Biden lo dice, sin el apoyo de Estados Unidos y sin el apoyo del Fondo Monetario Internacional, esto no sería posible. Hay que hacerlo con esos apoyos, si no, sí estamos hablando de una tarea muy difícil de concretar. Avancemos, y con esto voy cerrando. Quería mencionarles que hay un informe de la OCDE del año 2015 que dice que este programa, por ejemplo, que Argentina impulsa, es bastante más común de lo que uno cree. De hecho, hay un 80% de países, de una muestra de países que relevó la OCDE, es una organización que aglomera países desarrollados, que tienen programas de divulgación voluntaria, en inglés, voluntary disclosure, es decir, la posibilidad de que se avengan a los fiscos y digan, che, yo tengo plata y no la declaré. Todos los países del mundo están haciendo lo mismo. Y avancemos con más datos porque no quiero dejar de contar estas perlitas. ¿Se acuerdan de David Lipton? ¿Lo recuerdan? Quizás lo tienen más de cara, pero no saben bien quién es. Era el número 2 del Fondo Monetario Internacional cuando nos dieron el préstamo del fondo con Macri. Ahora es asesor de Janet Yellen, es decir, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Saben qué dijo? Escribió un artículo en el 2019 diciendo que había que combatir el dinero en las sombras. Y escribió, el dinero perdido podría utilizarse para mejorar la vida de la gente. El FMI quiere cambiar la situación. Fantástico, fantástico, fenomenal. Tendríamos el apoyo, entonces, de una persona tan relevante como David Lipton. Y vamos a otra más, porque hay un premio Nobel de Economía, Paul Krugman, que está por estos días, ¿no?, muy preocupado por la estrategia de Occidente para sancionar a Rusia. No me voy a meter en ese tema, pero él dice, lo que tenemos que hacer es perseguir los activos de los oligarcas rusos que están ocultos. Y dice, ¿pueden los gobiernos democráticos perseguir estos activos? Sí. De hecho, ya habrán visto las noticias, están avanzando sobre congelamiento de bienes de familia de Putin. Bueno, efectivamente se puede hacer entonces. ¿Por qué en algún caso se puede y en otro caso, como en un país emergente, Argentina, que necesita recaudar esos dólares para pagar la deuda, se convierte en una tarea tan difícil? Muchas gracias.